A ver, imagínate por un momento que el cansancio extremo, ese cansancio que arrastran millones de personas a diario, no tiene absolutamente nada que ver con su glándula tiroides, sino, bueno, con su estómago o con un déficit completamente silencioso en su sangre. Es que es un escenario muy real, ¿eh? Hoy en día parece que la sociedad ha normalizado esto de vivir a medias, de arrastrar una fatiga constante desde que suena el despertador. Totalmente. Vivir con esa especie de niebla mental que te bloquea, o sufrir la frustración absoluta de no poder perder peso, por mucho que restrinjas las calorías, se ha convertido en una epidemia silenciosa. Y una epidemia que además genera muchísima incomprensión. Ya, exacto. Y por eso la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar un apilamiento de fuentes brutales de diversos expertos médicos y nutricionales para responder a una gran incógnita. ¿Por qué tantísimas personas diagnosticadas con hipotiroidismo que se toman su medicación religiosamente todos los días se siguen sintiendo fatal? Es un fracaso clínico monumental. Y lo vemos reflejado en todas estas investigaciones, porque las analíticas tradicionales te dicen que las hormonas están sobre el papel en niveles correctos. Pero claro, luego le preguntas a la persona y está hecha polvo. Eso es. La calidad de vida de los pacientes cuenta una historia completamente distinta. Y la investigación clínica más reciente que tenemos sobre el eje intestino y tiroides y el papel vital de ciertos micronutrientes revela exactamente dónde se está rompiendo la cadena. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque es un tema apasionante y además requiere que cambiemos totalmente de perspectiva. A ver, para visualizar la magnitud del problema, las fuentes proponen una analogía. Hay que considerar la glándula tiroides como el termostato de un edificio inmenso. Una analogía muy precisa, la verdad. Claro, porque si ese termostato falla o da lecturas equivocadas, no es que haga un poco de frío, es que todo el sistema del edificio colapsa por completo. Exacto. El aire acondicionado se te enciende en pleno invierno, la calefacción quema en verano, la fontanería se congela, revienta. Un desastre. Un caos total. Y en el cuerpo humano, ese fallo altera desde el metabolismo celular básico hasta la temperatura corporal y la velocidad a la que laten los órganos. Y entender esto es crucial para quienes nos escuchan, porque no se trata solo de estudiar una pequeña glándula con forma de mariposa en el cuello. Que va mucho más allá. Se trata de descubrir cómo algo tan aparentemente inconexo, como un intestino inflamado o la falta de ácido estomacal, pueden ser los verdaderos ladrones de la energía diaria. Y para detener a esos ladrones, el primer paso que marcan las fuentes de forma unánime es identificar al verdadero culpable. Durante décadas, la medicina convencional ha operado bajo la premisa de que el hipotiroidismo moderno es, simplemente una glándula que se vuelve vaga o que se desgasta con la edad. Ya, la famosa tiroides perezosa. Eso es. Pero los datos epidemiológicos destrozan este mito por completo. La realidad, y agárrate porque el dato es fuerte, es que entre el 90 y el 95% de los casos de hipotiroidismo en países desarrollados no son un problema de la tiroides en sí misma. Espera. ¿Entre un 90 y un 95%? Así es. Son, de hecho, la enfermedad de Hashimoto. Madre mía. O sea, eso significa que 9 de cada 10 diagnósticos están apuntando al lugar equivocado. Básicamente. A ver si lo entiendo. La inmensa mayoría de la gente con problemas de tiroides está lidiando en realidad con una condición autoinmune. Exactamente. Es el propio sistema inmunitario produciendo anticuerpos, concretamente los anti-TPO y anti-tiroglobulina. Y estos anticuerpos organizan un asalto sistemático contra el tejido de la glándula. O sea, no es que la fábrica no quiera trabajar, es que está siendo bombardeada desde dentro. Esa es la clave. Pues me cuesta creer que, con estas cifras sobre la mesa, el protocolo habitual sea simplemente dar una pastilla. A ver, si el problema real es que el sistema inmune está atacando la fábrica, ¿por qué la medicina suele limitarse a dar más hormona sintética en lugar de detener el ataque a la fábrica? Es como, ver que un edificio está en llamas e intentar solucionarlo metiendo muebles nuevos en lugar de llamar a los bomberos. Es una locura, sí. Lo fascinante aquí es que el modelo médico tradicional está diseñado casi en exclusiva para intervenir cuando hay una patología aguda y medible al final de la cadena. Ya, tratan el síntoma final.
Eso es. Tratan el síntoma que es la falta de la hormona, porque, bueno, es fácil de suplementar con una pastilla. Pero ignoran el origen sistémico, que es toda esa inflamación y la desregulación inmunológica. Claro, frenar un proceso autoinmune es mucho más complejo que recetar una pastilla. Muchísimo más. Además, lo más insidioso del Hashimoto es su latencia. Este fuego autoinmune, por seguir con tu analogía, puede arder bajo la superficie durante 10 o 15 años. ¡Qué barbaridad! 15 años sin dar la cara. Sí. Durante toda esa década las células de la tiroides van muriendo y al romperse liberan de golpe las hormonas que tenían almacenadas al torrente sanguíneo. Ah, claro. Y por eso en los análisis de sangre estándar todo parece normal. Exacto. Lo que hace que paradójicamente las analíticas sigan saliendo aparentemente bien. Para cuando el nivel hormonal cae oficialmente en el papel y te diagnostican, la glándula ya está devastada. Es una destrucción completamente silenciosa, fíjate. Y las fuentes señalan factores desencadenantes muy específicos para este ataque autoinmune. Un ejemplo clarísimo que se repite en los estudios es la caída drástica de estrógenos. La que ocurre después del embarazo o en la menopausia. Esa misma. Es que el estrógeno no es solo una hormona reproductiva, ¿eh? A nivel celular actúa como un poderoso antioxidante que protege los tejidos. Cuando esos niveles caen de forma brusca, el escudo desaparece. Y deja el sistema inmunológico hiperactivo, claro, propenso a cometer el error de atacar a la propia tiroides. Exactamente. Es una cascada de eventos impresionante. Totalmente. Y aunque las personas que suelen seguir estos temas de salud ya conocen cómo funciona el eje hormonal básico, ya sabes, esa jerarquía corporativa donde el hipotálamo es el presidente que manda la orden a la hipófisis y esta manda la hormona TSH para que la tiroides produzca la hormona T4. Sí, la cadena de mando clásica. Eso, la cadena de mando. Pues me parece que el verdadero cuello de botella del que hablan las fuentes ocurre justo después. Porque claro, la tiroides segrega esta hormona T4, que se llama así porque tiene 4 átomos de yodo. Eso es, 4 ladrillos de yodo. Pero según la literatura clínica, la T4 por sí sola es, digamos, biológicamente inútil. Inútil del todo, no hace nada por sí misma. Exacto. Para que realmente caliente el cuerpo, genere energía y encienda el metabolismo celular, tiene que perder un átomo de yodo y convertirse en T3, que es la versión activa. Y ese proceso de conversión es donde el sistema metabólico realmente se la juega. Los materiales de construcción básicos son el yodo y un aminoácido llamado tirosina. Una falta crónica de yodo causa bocio, ya sabes, ese agrandamiento masivo del cuello. Ya que antes se veía muchísimo más. Claro. Y un apunte sociológico muy interesante que destacan las fuentes es que el miedo moderno a consumir sal, que históricamente ha estado yodada precisamente para prevenir esto, pues ha provocado un repunte silencioso de deficiencias de yodo en la población general. Fíjate, por huir de un problema creamos otro. Tal cual. Pero bueno, volviendo a la conversión de T4 a T3. Esta ocurre principalmente en el hígado y en los intestinos. Ojo, no en la tiroides. Y requiere herramientas moleculares muy precisas. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque, si lo pienso visualmente, es como si la glándula estuviera emitiendo cheques de energía sin parar. La T4 sería, no sé, un cheque por 1.000.000 de euros. Fantástico en papel, estupendo, pero sin firmar. Me encanta esa imagen. Un cheque sin firmar no tiene ningún valor. Absolutamente ninguno. Y hasta que no aparecen minerales específicos como el selenio y el zinc, que son los verdaderos encargados de firmar ese cheque arrancando un átomo de yodo y convirtiendo la T4 en T3, el cuerpo no puede cobrar esa energía, se queda ahí circulando inútilmente. Y de esos minerales, el selenio es el granero en la sombra de la salud tiroidea. Las investigaciones muestran que no solo es la pieza central para que la enzima, la de yodinasa, transforme la T4 en T3, que ya de por sí es vital. Claro, sino que además tiene una capacidad demostrada clínicamente para reducir los niveles de anticuerpos en la sangre. Actúa calmando ese ataque autoinmune del Hashimoto del que hablábamos antes. O sea que apaga el fuego. Exacto. Apaga el fuego. Las fuentes recomiendan una dosis diaria de entre 55 y 300 microgramos, y para obtenerlo de manera biodisponible, o sea que el cuerpo lo absorba bien, apuntan a alimentos que funcionan como cápsulas naturales. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, el riñón de cerdo, el bacalao y las semillas de girasol. Claro, pero a ver, aquí surge un choque frontal con la realidad anatómica de mucha gente. De nada sirve ingerir todo el selenio del mundo, o montañas de zinc, o tener la mejor dieta imaginable si tu sistema digestivo está destrozado. Ah, ahí le has dado. Ese es el gran problema.
Las fuentes son categóricas al conectar el fallo metabólico general con la digestión, el ácido del estómago y la famosa permeabilidad intestinal. Es como un sabotaje interno que empieza en el comedor, no en el cuello. El intestino permeable es el concepto clave que une la digestión con la autoinmunidad. A ver, la pared intestinal no es solo un tubo inerte, es una barrera inteligente que tiene, fíjate, una sola célula de grosor. Una sola célula, es finísima. Finísima. Funciona como un control de aduanas que decide qué nutrientes entran a la sangre y qué desechos se quedan fuera. ¿Vale? Cuando factores como el estrés crónico, ciertos pesticidas o algunos alimentos dañan las uniones de esta barrera, pues se abren brechas microscópicas. Y por esas brechas se cuelan macromoléculas de comida a medio digerir directamente al torrente sanguíneo. Y ahí es donde entra el drama del gluten y la caseína de los lácteos, claro, porque las fuentes lo describen casi como una invasión. Son proteínas enormes y cuando cruzan esa aduana rota del intestino, el sistema inmunitario entra en pánico absoluto. Lógico, detecta intrusos en la sangre. Exacto. Las detecta como cuerpos extraños y lanza un ataque a gran escala, creando una inflamación brutal. Y bueno, hay una metáfora visual en las investigaciones que me parece súper reveladora. Es la idea del mimetismo molecular. Sí, la teoría de la silla, cuéntala porque es buenísima. Pues es como si cada célula del cuerpo tuviera una silla reservada exclusivamente para la hormona tiroidea. Pero resulta que las secuencias de aminoácidos del gluten se parecen tantísimos a las de la tiroides que al entrar en la sangre van y se sientan en esa silla. Se cuelan en el sitio. Exacto. El cuerpo se confunde totalmente. Los receptores celulares creen que la hormona está trabajando de maravilla, pero la silla está ocupada por un impostor. Es un engaño biológico de manual. Si conectamos esto con la perspectiva general, reparar la aduana intestinal es innegociable. O sea, sellar el intestino. Y las fuentes mencionan el caldo de huesos, que es rico en glutamina, colágeno de los tipos 1 y 3 y también probióticos, ¿verdad? Eso es. Pero claro, el origen de esa permeabilidad a menudo ocurre más arriba, en el estómago. Existe un error metabólico crítico propiciado por nuestro estilo de vida actual, y es que los estómagos están completamente alcalinizados. ¿Alcalinizados? Pero si el estómago tiene que ser ácido. Exacto. El estómago humano evolucionó para ser un tanque de ácido clorhídrico, letal, con un pH entre 1 y 3. ¿Una barbaridad de acidez? Y sí, puro ácido. Sin embargo, el estrés crónico agota los recursos del cuerpo para producir este ácido. Y si a eso le sumamos el consumo casi diario de inhibidores de la bomba de protones, como el famosísimo omeprazol o cualquier otro antiácido, pues el proceso de digestión directamente se paraliza. Madre mía, pero si el omeprazol lo toma todo el mundo en España como si fueran caramellos de menta. Es una epidemia en sí misma. Y el problema es que sin ese entorno extremadamente ácido en el estómago, es fisiológicamente imposible extraer el zinc, el selenio o el hierro de los alimentos. No se absorben, pasan de largo. Espera. Si el estómago pierde su acidez y ya no puede romper los enlaces para absorber minerales básicos como el zinc, asumo que las vitaminas complejas corren exactamente la misma suerte. Exactamente la misma. Vale, pues esto conecta directamente con un dato aterrador de los informes. Se menciona un colapso masivo en los niveles de B12 en estas personas con hipotiroidismo, ¿verdad? Un colapso absoluto. Los estudios muestran que hasta el 40% de los pacientes diagnosticados con hipotiroidismo presentan una deficiencia clínica severa de vitamina B12. ¡Qué locura! Casi la mitad de los pacientes. Casi la mitad, sí. Y la razón es pura biología de la digestión. La B12 o cobalamina no se absorbe pasivamente como si te bebieras un vaso de agua. Requiere trabajo. Mucho. Cuando entra en el cuerpo, por ejemplo a través de un buen trozo de carne, viene unida a proteínas muy densas. Y se requiere ese baño de ácido clorhídrico ultrapotente del que hablábamos para separarla. Vale, el ácido la libera. Eso es el primer paso. Tras esa separación, las células del propio estómago deben segregar una proteína llamada factor intrínseco. ¿Factor intrínseco? Sí, que actúa como un vehículo blindado. Se une a la B12 y viaja con ella, la protege, por todo el intestino delgado hasta llegar al ilión, que es la última parada. Y es ahí donde finalmente entra en la sangre. Medicamentos como los antiácidos destruyen el primer paso de este viaje. Te quedas sin el baño de ácido. Claro. Y encima, fármacos súper comunes para controlar la glucosa como la metformina bloquean la absorción final en el ilion. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para la persona que nos escucha?
Significa que alguien puede ir a la consulta de su médico quejándose de sentir un frío que le cala los huesos, una fatiga paralizante, fallos de memoria a corto plazo y un hormigueo doloroso en las manos y en los pies. Sí, síntomas del libro. Y el médico, mirando únicamente los niveles de hormonas tiroideas en su papel de analítica, le dice, bueno, que todo está bien, que tus hormonas están controladas, que seguro que será el estrés. Y lo mandan a casa. Y lo mandan a casa. Mientras tanto, se está ignorando por completo que esos síntomas son, de hecho, un deterioro neurológico gravísimo. Ese hormigueo no es que tengas mala circulación, es la pérdida literal de mielina, ¿no? Esa capa protectora que aísla los nervios. Y sin mielina, las neuronas hacen cortocircuito. Hacen cortocircuito, es tal cual. El daño neurológico es profundo. Y ojo, porque los signos clínicos van más allá del hormigueo. Una persona con esta deficiencia severa de B12 presentará una profunda niebla mental. Sentirá falta de aire al mínimo esfuerzo. Falta de aire por la B12. Claro, porque la B12 es necesaria para crear los glóbulos rojos que transportan el oxígeno. Si te falta, te ahogas al subir 2 escalones. Y además, mostrará un síntoma físico inconfundible. Lo de la lengua, ¿no? Sí, una lengua inflamada, lisa, brillante y sin papilas gustativas. Es el cuerpo colapsando a nivel celular. Y por si fuera poco, incide directamente en el insomnio crónico, ya que la B12 es un cofactor absolutamente obligatorio para la producción de melatonina en el cerebro. Madre mía, la hormona del sueño. O sea, ante un cuadro clínico tan devastador y sabiendo que el estómago de la inmensa mayoría de la población está totalmente comprometido, ¿cuáles son las vías de rescate reales que ofrecen estas investigaciones? Porque habrá alguna solución. A ver, sí la hay, pero las intervenciones deben ser de precisión. Nutricionalmente hablando, la B12 biodisponible, la que el cuerpo usa de verdad, solo existe en el reino animal. Vale, nada de vegetales aquí. Nada. El hígado de ternera es insuperable. Le sigue de cerca el pulpo y luego el pescado azul. Algunas corrientes intentan usar algas, y aquí las fuentes lanzan una advertencia súper rigurosa. Ojo con esto. Hay que tener un cuidado extremo con la espirulina. No contiene B12 real, sino análogos moleculares. Son pseudovitaminas que el cuerpo humano no puede aprovechar y que, peor aún, saturan los receptores celulares. O sea que bloquean la puerta y encima impiden que se absorba la B12 auténtica. Exactamente, es contraproducente. Se recomienda la clorela como una alternativa vegetal válida, pero cuidado con la espirulina. Ahora bien, para quienes ya tienen un daño estomacal severo, que son muchos, la solución médica que marcan las fuentes es la suplementación sublingual. Debajo de la lengua. Sí. Utilizar formas bioactivas como la metilcobalamina o la cianocobalamina, puestas debajo de la lengua, permite que la vitamina penetre directamente en los capilares mucosos. Te saltas por completo el peaje de un estómago sin ácido y de un intestino inflamado. Los atajos, me resulta imposible ignorar cómo todo este delicado equilibrio hormonal está a merced del estrés. Las fuentes detallan que la tiroides no opera en el vacío, sino que requiere un permiso explícito del sistema nervioso pasivo, el parasimpático, para funcionar. Sí, el sistema de descanso y digestión. Ese. Pero vivimos inmersos en una respuesta constante de lucha o huida. O sea, cuando llega un correo del jefe a las 10 de la noche, el cerebro no sabe que es un correo electrónico, cree que es un león en la sabana. El cortisol se dispara. Y ese cortisol es como un freno de mano gigantesco que detiene la producción de hormonas de golpe. Claro, a ver, la biología prioriza la supervivencia inmediata sobre el metabolismo a largo plazo. Es pura lógica. Si el cerebro percibe que hay una amenaza constante, ya sea por estrés financiero, por falta de sueño o incluso por una inflamación silenciosa por comer gluten. Todo suma a la misma alarma. Exacto. El cuerpo decide que no es un buen momento para gastar energía en el metabolismo basal. Apaga la caldera. Y para desactivar esta alarma perpetua, la medicina funcional y las fuentes analizadas rescatan el uso de adaptógenos botánicos. Plantas que se llevan usando milenios, ¿no? Sí, 5.000 años de uso clínico empírico, específicamente la ashwagandha y la rodiola. Su mecanismo no es sedar el cuerpo como un somnífero, sino amortiguar el eje hipotalámico. Crean como un escudo. Sí, reducen el exceso de CRH, que es la hormona precursora del estrés en el cerebro, y crean un colchón químico. Hacen que el umbral de reacción sea más alto, permitiendo que el sistema nervioso vuelva a un estado parasimpático donde la tiroides dice, vale, ya me atrevo a encenderme de nuevo.
Es fascinante. Pero claro, incluso si logramos calmar el sistema nervioso, las fuentes revelan otra trampa bioquímica monumental, en la que cae muchísima gente, con la mejor de las intenciones además. Y es el tema de la vitamina D. La vitamina D. Tela con eso. Tela. Los informes estiman que casi el 80% de la población arrastra una deficiencia severa de vitamina D. Y la respuesta típica es ir a la farmacia y comprar suplementos de dosis altísimas. Pero al leer los mecanismos de acción en las fuentes, la verdad me ha hecho ver lo absurdo de esto. Es decir, la vitamina D en pastilla es completamente inútil si no hay magnesio en el cuerpo para activarla. Completamente inútil, sí. Es como si alguien, no sé, intenta arreglar un coche que no arranca comprando la batería más cara y moderna del mercado, que en este caso sería la vitamina D. Pero resulta que los mecánicos le han robado todos los cables de conexión del motor, que sería el magnesio. Sin cables no hay corriente. Claro, el coche jamás va a arrancar por mucha batería nueva que le pongas. Y esta analogía tuya plantea una pregunta muy importante sobre el reduccionismo en la salud moderna. Nos encanta tomar suplementos aislados esperando milagros. Pero el magnesio no solo activa esa batería. De hecho, en forma de citrato o glicinato de magnesio, actúa como la llave celular que abre los receptores para que la hormona tiroidea T3 pueda entrar al núcleo de la célula y encender el metabolismo. O sea que sin magnesio, la hormona rebota en la puerta y se queda fuera. Rebota literalmente en la pared celular. Como decíamos, el cuerpo es una sinfonía metabólica, donde aislar un solo compuesto suele llevar al fracaso estrepitoso. Y para que esa sinfonía suene de verdad, hay una intervención en la parte final de los informes que, te lo digo en serio, me ha volado la cabeza. Hablan de darle al cuerpo un motivo para producir energía. Sí, el concepto de hormesis. Exacto. Porque claro, si nos pasamos el día sentados frente a una pantalla y comiendo cada 3 horas, la biología dice, a ver, ¿para qué voy a gastar recursos metabólicos si no hacemos nada? Y las fuentes proponen estrategias agresivas pero muy breves, como el ayuno intermitente, el famoso 16-8, y los entrenamientos por intervalos de alta intensidad, los HIIT. Y yo te pregunto, a ver, ¿de verdad el no comer, el ayuno, le indica a la tiroides que trabaje más? Suena súper contraintuitivo. Uno pensaría que si no le das comida, el metabolismo se apaga para ahorrar. Ya podría parecerlo a primera vista, pero evolutivamente es pura lógica de supervivencia. Cuando tú aplicas un estrés hormético controlado, como concentrar tu alimentación en una ventana de 8 horas y ayunar 16, o por ejemplo, hacer un sprint a máxima intensidad, se activan unas vías metabólicas concretas, como la AMPK. Vale, ¿y qué hace esa vía? Pues el cerebro recibe una señal de escasez y de urgencia. Entiende que para sobrevivir y conseguir cazar la próxima comida, necesita que el organismo esté alerta, sea rápido y esté fuerte. Ah, claro, se pone las pilas. Se pone las pilas a tope. Por tanto, el cuerpo elimina células dañadas, reduce la inflamación sistémica y dispara la sensibilidad de los receptores a la hormona tiroidea. Básicamente, se le recuerda a la biología cuál es su propósito real, forzando a toda la maquinaria celular a despertar de ese letargo inducido por la abundancia constante en la que vivimos. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Bueno, para empaquetar todo este arsenal de datos, que es una barbaridad, vamos a hacer un repaso rápido pero contundente de todo lo que nos dicen las fuentes. La premisa central se desmorona por completo. El hipotiroidismo moderno, esa fatiga que te hunde en el sofá y ese aumento de peso que se resiste a cualquier dieta. Rara vez es un fallo fortuito o genético de la glándula tiroides. Casi nunca. Es una crisis autoinmune llamada Hashimoto en 9 de cada 10 personas. Una crisis que, ojo, se gesta en intestinos permeables que dejan pasar proteínas gigantes como el gluten, en estómagos alcalinizados y sin ácido que impiden la absorción vital del zinc, y en déficits silenciosos pero totalmente devastadores de selenio, magnesio, vitamina D y, sobre todo, una vitamina B12 que deja al sistema nervioso central sin su mielina protectora. Todo un cóctel explosivo. Y todo ello, por supuesto, bajo el peso aplastante del estrés crónico. Es un cuadro complejo, sí, pero que demuestra de forma contundente que los síntomas no son imaginaciones de los pacientes. Tienen raíces fisiológicas muy profundas causadas por un entorno incongruente con nuestra biología humana, lo que nos lleva a una conclusión clarísima sobre cómo debemos interpretar toda esta información médica. Absolutamente.
Y fíjate, al leer toda esta evidencia cruzada, me surge una reflexión final que creo que le da la vuelta por completo a cómo entendemos la salud hoy en día. Pensemos en esto. Si nuestros ancestros obtenían absolutamente todos estos nutrientes críticos, el yodo, el selenio protector, el magnesio abundante de la tierra y la vital B12, de manera constante y sin ningún esfuerzo a través de su entorno natural, hay que plantearse una posibilidad bastante radical. A ver, cuéntame. Es posible que esta epidemia moderna de enfermedades de la tiroides, que este cansancio paralizante que sufre media sociedad, no sea un fallo biológico o una debilidad genética. ¿Y si el Hashimoto y la fatiga no son en absoluto una enfermedad, sino la respuesta perfectamente lógica, estructurada y defensiva de un organismo increíblemente inteligente? Un organismo que simplemente está intentando sobrevivir a duras penas en un entorno alimentario ultraprocesado, lleno de químicos, con un nivel de estrés inhumano y sobre un suelo industrial que está totalmente vacío de minerales, para el cual, seamos sinceros, nunca en millones de años de evolución fue diseñado. Un planteamiento que te vuela la cabeza, sin duda. Tal vez, en lugar de intentar medicar a la fuerza una glándula agotada, el verdadero secreto para recuperar el control de nuestro metabolismo sea mirar hacia cómo hemos alterado irremediablemente el entorno en el último siglo. Ha sido un auténtico placer desgranar todas estas investigaciones y desafiar, todo lo que creíamos saber sobre el cuerpo humano. Hasta la próxima.